Salut, salut. Soy Marco, el misionero francés en México, y estoy muy contento de pasar este momento contigo. Espero que pues vas a poder escuchar la voz de Dios por medio de ese mensaje que puso en mi corazón. Y antes de todo quiero orar para que Él pueda disponer nuestros corazones a escuchar su voz, a discernir lo que es bueno para nuestras vidas y que su palabra puede tener un impacto eterno en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por esta tarde a donde podemos compartir el Evangelio, tu palabra, tu amor a todas las personas que pueden escuchar ese mensaje por medio de internet. Te agradezco mucho, mi Dios, porque tú hablas tanto de una manera, tanto de otra, pero siempre hay una palabra que recibimos y que produce su efecto en nuestros corazones. Te pido por todos los que en este momento no se sienten alineados con tu perfecta voluntad, para que puedan desarrollar los talentos y dones que tú has preparado para ellos. Y creo, Señor, que vas a hablar a nuestros corazones. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues te quiero compartir en este momento lo que Dios puso en mi corazón. Y lo que Dios puso en mi corazón es algo hermoso. A mí me dijo: oye, Mark, ¿quieres lo bueno en tu vida o quieres vivir lo divino? Hay una diferencia entre lo bueno y lo divino. Y me dijo: pues no te conformas nada más con el bueno. El bueno está bien, pero el divino es un nivel mucho más alto en nuestras vidas espirituales. Y pues yo, en este tiempo, yo he decidido de decir a Dios: sí, quiero vivir en lo divino, en lo tuyo, en tu voluntad perfecta, porque yo sé que hay consecuencias eternas cuando andamos en tu perfecta voluntad. Y quiero leer contigo un primer texto de la Biblia que se posiciona en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: como está escrito, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado para mi vida, para tu vida, cosas maravillosas porque lo amamos, porque apreciamos la presencia de nuestro Dios, apreciamos cuando Él nos da órdenes y le obedecemos con amor, con agradecimiento, que Él nos quiere usar. Y es un gran privilegio que Jesucristo pues nos da cosas que hacer. Podríamos estar en la hamaca de la salvación y ahí te doy gloria, gloria, te doy gloria, y nada más pasárnoslas allí, sin hacer nada, sin servir el Rey de los Reyes, que es digno y merece tanto pues nuestra devoción. Y el Señor nos dice que Él tiene planes preparados para los que le aman. Eso me da tanto gozo en mi corazón. Y pues adentro de nuestra vida espiritual empezamos con las fundaciones. La primera vez que escuchamos el Evangelio, la primera vez que el Santo Espíritu toca nuestras vidas, nuestro corazón, nos sentimos pues arrepentidos delante de Él, sucio a causa del pecado, de los errores del pasado, de lo que cometimos atrás, y le rendimos, le entregamos toda nuestra vida para que Él la cambie. Y es lo que Jesús hace hoy mismo. Si todavía tú no conoces a Jesucristo y tú no lo has aceptado como tu Salvador y tu Señor de tu vida, pues Él te quiere cambiar, Él te quiere salvar. Él murió en la cruz para pagar el precio de tus errores, de tus fracasos, y te da una nueva oportunidad de vida. Puedes nacer de nuevo, puedes ser una nueva criatura. Las cosas pasadas son atrás, pero hay un futuro para tu vida. Y hay un futuro también para nosotros, los hijos de Dios,
los que creyeron en Él, que obedecieron y que han aceptado de vivir bajo la autoridad del Dios de amor, del Dios todopoderoso. Y Él tiene un propósito maravilloso. Pero hoy, después de la fundación, que es la conversión a Jesucristo, la nueva naturaleza que nos da y la nueva vida que tenemos la oportunidad en Él de vivir, entonces tenemos que construir nuestras vidas espirituales. ¿Y cuáles son los materiales con cuál vamos a construir nuestra vida espiritual? Es muy bueno tener las fundaciones, Cristo, la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la adoración, el testimonio, la ofrenda de mi alabanza. Y claro que esos son los fundamentos de la fe. Lectura, oración, la alabanza, la ofrenda, que es parte de la alabanza de todas nuestras vidas. Claro que es, pues, congregarnos también es muy importante, es un pilar de la fe muy fuerte, congregarnos y compartir el amor de Dios, compartir el Evangelio. Jesucristo nos mandó una gran comisión, que es ir, predicar, hacer discípulos a todas las naciones, bautizarles en su nombre y enseñarles, pues nos reproducimos como cristianos y eso también es la fundación de nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? ¿Es que nada más nos vamos a conformar a lo bueno o vamos a vivir en el divino de Dios? Vamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas espirituales, milagros, salvación, vamos a ver restauración, reconstrucción, vamos a ver sanidad, hoy señales, todo lo que Dios pues ha previsto para los que le aman. Y vamos a hablar de una persona que tenía buenas fundaciones y que tenía también una vida espiritual también con un fruto que eran los milagros en su ministerio. Porque la fundación está bien, pero imagínate que tú quieres construir tu casa y que tú haces buenas fundaciones, sacas la tierra y pones cemento, varillas, etc. Y ahí está la fundación. Y vas a invitar a tus amigos, vienen a mi casa, vienen a visitarme, a tomar un cafecito. Y qué bueno, llegan tus amigos y ahí nada más ven la plataforma de cimiento y dice, pero ¿dónde está tu casa? Pues, aquí está mi casa. Te van a tomar por un loco, porque no nada más la casa es la fundación. Es muy bien de tener una fundación muy buena, la buena doctrina, la sana doctrina. Pero después, ¿cómo vas a construir tu vida espiritual? Y Pablo es un hombre que tuvo un sueño de parte de Dios de ir a compartir el Evangelio y empezó pues en su ciudad y después Dios lo envió, el Espíritu Santo lo eligió para que sea un apóstol, un misionero y que se vaya a conquistar la tierra prometida por medio pues de la buena noticia y anunciar la buena noticia del Evangelio. Tenía Pablo muchos sueños en su corazón, muchos deseos de hacer el bien, de hacer lo bueno. Y Dios lo va a conducir a ir en más que en lo bueno, pero en lo divino de Dios. Te voy a explicar más o menos algunos ejemplos de lo que es bueno y de lo que es divino. Pues no sé si saben, pero tengo yo raíces italiano. Y cuando pues yo hago una lasaña, un platillo italiano, pues me sale rico. Qué bueno, ¿no? Y además se ve que me sale rico y que me gusta la comida. Pero cuando mi mamá me hace las lasañas, eso ya pasa el nivel de bueno a divino. ¿Sí se imaginan? Ya se les sale la baba de aquí, ¿no? Es igual cuando mi esposa me cocina un pastelito, me prepara un pastelito, pues ahí está, bueno el pastelito y gracias a Dios por mi esposa que nos prepara unos pastelitos, pero cuando vamos en un restaurante,
de chef estrellados allá en México, en Francia u otros lugares. Y cuánto nos hacen ahí un pastel, está tan pues elaborado de una manera que no sabemos. Una vez que tomamos la cuchara, ya probamos el pastel. ¡Ah! Ya pasamos de lo bueno a lo suculente, a lo divino, a lo extremo. Y no podemos reproducir esto porque ellos pues están en un rango de conocimiento de la cocina enorme. Y nosotros queremos pues no contentarnos nada más de lo bueno, pero queremos el divino. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. La diferencia entre lo bueno y lo divino. Ahí hay personas en la Biblia que vieron los milagros de Dios y hay unos que estaban en el mismo momento, presente, a la misma época, pero ellos vivieron el milagro. ¿Se acuerdan del niño cuánto tenía sus 5 panes y sus 2 peces? Pues la gente que estaba alrededor de Jesús escuchando la instrucción y la enseñanza de Jesús estaba viendo a Jesús. Pero ese niño cuánto tuvo el corazón de compartir lo poco que él tenía, porque finalmente 5 panes y 2 peces pues alcanzaba para nada más su familia, me imagino. Pues decidió ir hacia Jesús y ofrecer lo que él tenía. Y Jesús hizo el milagro. Y ese niño, aunque se queda anónimo en la palabra de Dios, pues me imagino que nunca olvidó ese momento a donde Jesucristo hizo el milagro en frente de sus ojos. Y él fue un actor del milagro. No se quedó espectador como los demás que estaban ahí, los 5,000 hombres y las mujeres y los otros niños. Él fue actor del milagro. ¿También se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando había una tempestad y estaba en la barca con los otros discípulos y que Jesús se acerca y camina sobre el agua. Cuando los discípulos están ahí en el barco, pues tienen miedo porque tienen miedo de la tempestad, de que se van a hundir. Y también tienen miedo de Jesús que está caminando sobre el agua y dicen, wow, ¿es un fantasma o qué? Y Pedro dice a Jesús unas palabras de fe que va a hacer que él va a pasar de espectador a actor del milagro. O sea, si tú eres Jesús, pues ordena que yo me puedo acercarte a ti y caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? El milagro. Todo el momento que Pedro estaba viendo a Jesús, pudo lograr caminar milagrosamente sobre el mar. Y ahí vemos que Pedro estaba viviendo el milagro. Los demás estaban viendo el milagro. También vemos a esa mujer que tenía una enfermedad desde más de 12 años. Tenía pérdida de flujo de sangre y estaba muy débil todos los días porque eso le pasaba de una manera permanente. Y ella decidió acercarse a Jesús, tocar el borde del manto de Jesús. Y ahí pudo vivir un milagro excepcional, una sanidad completa de parte de Jesús. Sí había mucha gente alrededor de Jesús que mismo le estaba tocando, a veces mismo empujando. Pero ellos no vivieron el milagro, nada más observaron la escena y vieron que esa mujer considerada impura según la ley de Moisés, se acercó, tuvo la valentía de acercarse a Jesús y de tocar a Jesús. Y mi amado, si te acercas a Jesús, si tienes la fe de que Jesús puede pues ayudarte en cualquier problema que tú tienes, que sea una enfermedad, que sea un problema que tú tienes tu corazón quebrantado, que sea conflictos en tu familia, con tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, que sea problema pues de pecado, de culpabilidad en tu corazón y que quieres la salvación, acércate a Jesús.
toca a Jesús y vas a vivir el milagro. Porque cuando nos acercamos a Jesús, lo tocamos, pero también Él nos toca. Y si venimos con nuestra impureza, pues Él nos va a sanar y nos va a dar la pureza. Si nos acercamos a Jesús y que tocamos a Jesús, somos enfermos, Él nos va a dar la sanidad. Si lo tocamos porque somos llenos de culpabilidad y estamos en la culpa, siempre pues nos acusa el tentador y nuestra conciencia. Tocamos a Jesús, Él nos limpiará, nos dará el arrepentimiento para creer en Él y ser una nueva persona. Y cada vez que nos vamos a acercar a Jesús, que vamos a estar no nada más en su presencia, pero que vamos a ir un paso más en el divino de Dios, que es tocar a Jesús. Estar en la presencia de Jesús está bien, es lo bueno, pero tocar a Jesús por fe, por medio de los ojos que todavía no han visto, y acercarnos con la fe de que si toco a Jesús voy a tener la sanidad, voy a obtener un milagro. Entonces la fe será recompensada y vas a vivir tu milagro. Vas no nada más a ser un espectador de la fe en Cristo, pero vas a conocer en la intimidad con Jesús un milagro poderoso. Vas a sentir mucho más que su presencia. Vas a sentir algo divino, algo eterno que se va a instalar en tu corazón y nunca lo vas a poder olvidar, porque es una experiencia espiritual que es eterna, que es divina. Y te invito, mi amigo, a realmente acercarte a Jesús y a tocar por fe el borde de su manto. Verás su gloria manifestarse. Y tú, mi amado hermano, mi hermana, si quieres vivir nada más en lo bueno, pues te vas a perder lo divino. Y Dios quiere para ti, tiene planes de bien, planes por lo que le aman, planes divinos. Y claramente el ejemplo mayor es el de Jesús. Jesucristo, que se despojó de lo que Él estaba en el cielo, vino en la tierra, se encarnó en un hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. En el jardín de Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Podía elegir entre lo bueno y lo divino. Puede elegir de seguir en lo bueno. Él en la tierra, pues hizo milagros, dio palabras de ánimo a todos los que estaban a su alrededor, enseñó a los discípulos, resucitó los muertos, multiplicó los panes, una multitud de cosas que Jesús hizo. Y además dice que si contáramos todos los milagros y las cosas que hizo Jesús y dijo Jesús, no habrá suficiente espacio en el mundo para escribir y poner libros en todo el mundo. Entonces, el ministerio de Jesús en la tierra era bueno, pero Él decidió someter su propia voluntad a la voluntad de su Padre. Y dijo, no mi voluntad, pero la tuya, Señor. Porque la mía es buena, sí, quiero hacer y ya hice el bien en esta tierra, pero tu voluntad es mejor. Y mis amados, si Jesús no hubiera entregado su vida y su voluntad entera a su Padre, hoy no podríamos estar aquí presentes, salvos teniendo la esperanza de la vida eterna. Lo que hizo Jesús es que Él entró en el plan perfecto y divino del Señor. En Getsemaní, Él rindió su vida para la salvación de toda la humanidad, de todos los que creen en Él. Porque Dios es bueno y Dios ha enviado su único Hijo al fin que los que creen en Él no se pierdan, pero tengan la vida eterna. Y es el propósito de Dios para tu vida, para nuestras vidas. ¿Por qué elegir el divino? Pues en la Biblia, en Romanos 12, nos dice que la voluntad de Dios
es buena, es agradable y es perfecta. Y el divino es entrar en estas tres áreas. El divino incluye el bueno, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa perfección es una palabra en griego que nos habla de completo, de maduro. No decir que ya somos santos, ya tenemos la aureola y ya nunca pecamos y hacemos todo lo bien. Y ya casi nos puede pues tomar con él el Señor porque ya cumplimos la santidad perfecta. No nos habla de esta perfección, nos habla de madurez espiritual, nos habla de ser completo, de tener todas las herramientas espirituales para cumplir con esa voluntad que es buena, que es agradable y que es completa, que es perfecta. ¿Y nosotros qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir quedarnos en lo bueno o vamos a decidir ir en lo divino y vivir cosas maravillosas? Pues elegimos el divino porque el bueno no es necesariamente divino, pero el divino es necesariamente bueno. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Señor tiene adentro de lo perfecto, de lo divino, algo bueno. Claro que sí. Su voluntad es que seamos maduros. Y Efesios 4:12 nos dice que Él nos dio pues apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y ahí es la misma palabra que la buena voluntad, agradable y perfecta voluntad de Dios. Perfecta, ahí está un varón perfecto, un varón maduro, un varón que es completo, que ya no le falta nada. Y terminó el versículo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Yo quiero vivir eso y yo pienso que tú también quieres vivir esto y es posible. Y vamos a ver entonces a Pablo, que él tenía mucho sueño, muchas ganas de bendecir al mundo por medio de su ministerio. Y él era un hombre completo, tenía deseos buenos en su corazón, al punto que pues él hace su primero viaje misionero. Se va a conquistar la tierra prometida, va a predicar, va a fundar iglesias, congregaciones, ahí va a poner ancianos para que pueden ser los líderes de las congregaciones, y va a regresar a su punto de inicio, y ahí un tiempo pasa y va a querer en su corazón visitar otra vez esas mismas iglesias que él fundó en su primer viaje. Y claro que su deseo no nada más es visitar las congregaciones y bendecirlas, pero es también conquistar otra vez otros territorios para anunciar el evangelio. Y su deseo es bueno, y podemos leer en Hechos 16, del versículo 6 a 10, lo que pasó con Pablo, Silas y los compañeros que estaban con él. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo y Silas tenían deseos buenos en sus corazones. Querían ir a Asia, a donde ya había congregaciones para edificarles. A Éfeso quería ir, porque a Éfeso, pues Pablo pasó casi 2 años, creo, vemos eso en los pasajes anteriores, y pues pasó mucho tiempo, tiene muchas relaciones ahí en Éfeso y quiere ir a ver un poco qué pasa por ahí. Pero el Espíritu de Jesús le prohibió, no pudo hablar la palabra ahí. Y tenían pues un deseo bueno, pero Dios tenía algo divino. Y entonces seguimos la lectura
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir por Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí una nueva misión, adentro de lo bueno, una misión de ir más allá del mar y pasar a Europa, de Asia, ir a predicar en un nuevo país, en un nuevo continente casi. Y no es nuevo continente, pero es un nuevo mundo. Ahí Pablo pues jamás fue por allá, pero tenía por medio de esa visión lo divino, el plan de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad para su ministerio, para esos viajes misioneros. Y ahí pues vamos a ver que Dios va introducir o incluir lo bueno en lo divino. Está bien que tenemos deseos buenos, ir a Éfeso y a ver a los hermanos que están allá, a querer edificarles, enseñarles y tomar noticias de todos, eso es bueno. Pero Dios va a permitir por medio de esa visión de pasar por Europa, y ahí Pablo va a anunciar el Evangelio a nuevas personas. Y pues nosotros los franceses, si Pablo no hubiera esa convicción, aunque no conocía y había riesgos de pasar del otro lado, ir a predicar, pues hoy no estaría yo enfrente de ustedes, porque el Evangelio, yo sé que el plan de Dios es grandioso, y si Pablo no hubiera, no quiso hacer ese viaje, pues Dios va a usar a otra persona. No hay problema con esto, pero qué bueno que Pablo entró en los planes divinos de Dios. ¿Por qué? Porque el divino va a incluir lo bueno. Y Pablo va a vivir un avivamiento espiritual en Europa. Qué bueno que él pudo escuchar la voz de Dios. Y te invito, mi amigo, mi hermano, mi hermana, hoy a escuchar la voz de Dios para cumplir esa perfecta voluntad de Dios en tu vida. En este mundo hay muchas personas que hacen lo bueno. Hay muchas personas que cumplen obras buenas y que ayudan a su prójimo, regalan cosas, se van por una misión humanitaria y eso es bueno, todo eso es bueno, que dan tiempo, esfuerzos, dinero para buenas cosas. Eso es bueno. Pero te pregunto, ¿eso cambia vida? ¿Eso procure salvación en las vidas? ¿Eso procure que hay reconciliación entre matrimonios? ¿Eso procure que hay restauración de los corazones quebrantados a causa del pecado? Porque la Biblia dice el salario del pecado es muerte. Y hay personas que tienen adentro todo es muerto. Ya no tienen esperanza. Esas personas que hacen el bien, ¿pueden hacer milagros? ¿Pueden hacer señales? ¿Pueden salvar vidas? Pues no, nada más Jesucristo vino para que esa obra de salvación se podía cumplir. Y pues está bien hacer lo bueno, pero mejor entrar en lo divino para nuestras vidas. Y no me voy a cansar de decirles que el divino es superior, es mejor a lo bueno. ¿Por qué también elegir el divino? Porque el divino tiene un valor eterno. El divino tiene un valor eterno. Quiere decir que si yo hago obras, yo como Mark, y lo hago sin entrar en el plan divino, voy a quedarme en lo bueno y mis obras van a estar buenas, pero no van a traspasar los tiempos. No van a tener una repercusión en el futuro, en las próximas generaciones.
aunque si yo entro con todo mi corazón, toda mi voluntad, mi mente, mis fuerzas, toda mi vida se involucra a estar en el divino, entonces va a traspasar mis obras, mi experiencia, los milagros que voy a vivir, se van a quedar y van a tener una repercusión eterna. Porque pues sí, el divino es eterno, Dios es eterno y las cosas que vamos a hacer son eternas. Y si Pablo, por ejemplo, no hubiera entrado en el divino, pues no tendríamos nosotros casi la mitad del Nuevo Testamento. Porque las cartas de Pablo que escribió en cárcel, pues es la mayoría de la doctrina cristiana que tenemos hoy mismo. Entonces, los planes de Dios para las vidas de sus siervos son planes que tienen una repercusión eterna. Aunque me imagino que no le gustó a Pablo pues de ir a la cárcel, aunque él, el super evangelista, el apóstol, que tenía pues la maestría en la doctrina y la predicación y tenía dones espirituales, milagros, ciencia, palabra de fe, etcétera, etcétera, pues Dios lo envió a la cárcel y ahí pues no pudo desarrollar el ministerio como lo hacía durante sus viajes misioneros. Pero era su llamado. No sé si se acuerdan en Hechos 9 que pues Dios lo había llamado a testificar delante de los grandes hombres. Y César tenía que confrontarse con la verdad. Y Pablo pues pudo hacer ese ministerio por lo cual estaba llamado. Entonces, no olvidemos que elegimos el divino porque traspasa los siglos y impacta a nuestro futuro. Y eso es lo que yo quiero, me imagino que tú también. Otro punto, el divino es revelado a condición que proyectamos hacer lo bueno. Lo voy a repetir. El divino es revelado al momento que proyectamos de hacer lo bueno. Es porque Pablo tenía un corazón apasionado por Cristo, por las almas perdidas. Es porque tenía ganas de visitar a las congregaciones, las iglesias que fundó, que Dios se reveló a su vida por medio de esa visión. Si él nada más se hubiera conformado con el hecho de, pues voy a visitar a Éfeso y voy a visitar ahí a Listra y etcétera, y pues nada más, pues no creo que el plan de Dios se pudiera revelar por medio de esta visión y ir a Macedonia. Bueno, no puedo hablar por Dios, pero lo que veo es que el plan de Dios para él, el plan divino de Dios para él se reveló durante que él estaba haciendo lo bueno. Y entonces si cultivamos nosotros una filosofía, una vida de hacer lo bueno, una cultura de hacer lo bueno, entonces Dios nos va a revelar en estos momentos pues que podemos hacer lo divino. Y vemos que lo que pasó con Pablo es que él pues no pudo ir a Asia, no pudo ir a Misia, se fue a Macedonia, hizo todo un recorrido ahí en Europa hasta Atenas, tomó el barco y al final lo podemos ver en el capítulo 18 de Hechos, versículo 19. ¿Qué va a pasar? Dios va a enviar a Éfeso a Pablo y a sus compañeros y finalmente el bueno que él quería hacer, pues lo va a hacer. Porque está en el plan divino que es más grande que el plan bueno que él había concebido. Y es por eso que, pues sí, el divino incluye también lo bueno. Al final, Pablo va a poder hacer lo que él tenía ganas de hacer en Éfeso. Y va a hacer mucho más, porque, pues, vivió la voluntad de Dios. Entonces, el divino es revelado a los que tienen un corazón apasionado por Cristo, apasionado por la oración, la intercesión, apasionado por alabar, adorar a su Señor, apasionado por ir a compartir el Evangelio, a darlo todo y para pues cumplir el deseo de Dios en el corazón de Dios. Y yo pues creo que nosotros somos capaces de dar un paso más para ir en el plan divino de Dios.
Imagínense, Pablo no conocía Macedonia, no conocía la cultura, no había escuchado el idioma que ellos hablaban, cosas que ni el oído oyó, ni los ojos vieron, ni han subido al corazón del hombre. Pablo estaba pues en una incertidumbre, en el inconocido, no conocía lo que iba a pasar, pero tuvo valentía y fe para obedecer. ¿Por qué? Pues estaba la certidumbre de la divina voluntad de Dios. Regreso a Hechos 16, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y tenía tantas ganas que pues afrontó los desafíos de pasar a Europa y lo hizo, y Dios estaba con él y vivió pues todos los milagros que podemos ver. Una cosa es que a veces lo que nos impone de entrar en el divino es que de primera vista el divino no parece bueno. Lo bueno, pues claro que vamos en lo bueno y queremos lo bueno porque es bueno. Pero cuando vemos a veces la divina voluntad de Dios y que Él nos revela sus planes, de primera vista no es tanto lo que habíamos imaginado. Y pues sí, Pablo, él pues quería ir a Éfeso, para él era bueno, pero cuando Dios le dice, tú vas a pasar por allá para ir a predicar, eso no se parece tan bueno, porque hay muchos desafíos. Pero obedeció a Dios. Y fíjense, obedeció a Dios, ¿y qué va a pasar? Va a llegar a Filipo, y a Filipo lo van a encarcelar. Y en Hechos 16 pueden leer la historia a donde Pablo y Silas están en lo más profundo de la cárcel, tienen cadenas a los pies, están encerrados con puertas. ¿Y qué hacen? Están llorando sobre su situación. Ay, pobrecito de nosotros. Ya estamos ahí en Filipo, un lugar que no conocemos a nadie. Nadie está aquí para ayudarnos. ¿Y vamos a morir en esta prisión? No, claro, estoy exagerando, pero ¿qué están haciendo Pablo y Silas en lo profundo de la cárcel? La palabra nos cuenta que ellos estaban alabando a Dios en lo profundo, y todos los demás que estaban en la cárcel podían escucharles alabar al verdadero Dios. Y cuando nosotros andamos en el divino, aunque a primera vista no se ve bueno, en la cárcel, en el frío, solitos, abandonados, ellos toman la decisión de alabar a Dios. Toman la decisión de decir gracias, Señor, porque si estamos aquí es tu plan divino. Tú nos confirmaste que la prueba por la cual pasamos no va a ser una prueba que no tiene salida. Estamos alabándote, Señor, porque aunque hay pruebas, aunque hay adversidad, aunque no entendemos todo de lo que pasa en nuestras vidas, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es fiel. Yo sé que el que me llamó va a cumplir perfectamente su plan en mi vida. Y yo acepto sufrir por un momento breve para ver esa gloria que tú me reservaste. Y están alabando a Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues ahí se va a romper cadenas. Ahí las puertas de las cárceles se van a derribar. Y tú, si quieres que Dios puede quitarte tus cadenas y derribar las puertas que te imponen entrar en la vida eterna o en el plan, en el ministerio, en el llamado que Dios te ha dado, alaba al Señor, vive en lo divino y vas a ver que tu vida va a cambiar, vas a ver los milagros de Dios. Vas a tener las revelaciones y las cosas que tú no has visto, que tú no has escuchado, que todavía no subieron a tu corazón, se van a ser reveladas. Y ahí en la cárcel hay una persona que, a contrario de Pablo y Silas, no está en la alabanza. Es la persona, el carcelero,
que escucha el terremoto en la cárcel, ve todas las puertas abrirse y se dice adentro de él, todos los presos ya se fueron. Y entonces mis superiores, mis jefes, pues me van a matar. Entonces, al lugar que ellos me matan, mejor que yo, ¿no? Y se iba a matar. Se iba no sé cómo voy a hacer, pero sí, tenía esta idea. Y Pablo tuvo esa revelación. Y dijo en la cárcel, dijo, no te matas, no te matas. No vio nada, no sabía, pero Dios le reveló. Y él supo lo que se tramaba en la cabeza de ese carcelero. Y dijo, no te haces daño, estamos todos presentes. Y ahí, cuando tú andas en el milagroso de Dios, en el divino, cuando no te quedas nada más en lo bueno, tú ves el imposible hacerse posible. Tú ves el invisible ser visible. Tú tienes revelaciones de lo que pasa. Pues sí, el carcelero todavía no tenía luz y nadie sabía que él se iba a matar. Pero Pablo tuvo esa revelación y pudo salvar a esa familia, predicar a esa familia. Y esa maravillosa palabra que dice, pues tú y tu familia serán salvos, está aquí en esta historia con el carcelero de Filipos. Entonces, cuando tú andas en el divino, vas a ver almas pasar de muerte a vida, de tinieblas a la admirable luz de Jesucristo. Y eso es tremendo, eso es milagroso, es lo que quiero yo por mi vida. Es que Dios quiere también eso por tu vida. Quiere que vivimos en ese divino para tener revelaciones, para vivir milagros, para poder salvar personas por medio de nuestra predicación, de nuestro testimonio personal. Oh, Señor, haz que nosotros entendemos en ese momento ese llamado de elegir lo divino. Más bien, pues que totalmente nos rendimos delante de ti. Y es mi oración en ese momento. No me quiero conformar nada más en lo bueno. Y Dios quiere que tú también puedes entrar en lo divino. Que Dios te bendiga mucho, que Jesucristo toca la puerta de tu corazón para que lo dejas entrar y vivir con Él una eternidad de bendición. Y pues les digo que nos vemos pronto. Salud, salud.